Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Andrés Velázquez, que bien, pues es un gusto tenerlo en México y en Latinoamérica, pues ahora sí que no necesita mucho reconocimiento. Ha hecho mucha parte de su vida todo esto del cómputo forense, investigador y peritajes informáticos. De igual manera está mi grupo de élite de la UYEC. Y bueno, pues ahora sí que, ¿cómo estás el día de hoy, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar platicando el día de hoy con ustedes. Bien, pues nos gustaría saber ahora sí que hace cuántas primaveras iniciaste con tu primer ordenador y por qué decidiste inclinarte por esta rama de la ciberseguridad del cómputo forense. Qué hostilidad empezar a hablar de años, ¿no? O sea, ese es así como de, oye, pero bueno, de hecho, sí, de hecho aquí, no sé si alcanzan a ver, y para los que no están escuchando no lo van a ver, métanse al video. Es una Commodore 64, una Commodore 64 que en 1984, 85 tuve la oportunidad de tenerla cerca porque mi papá la trajo a la casa y que él utilizaba para hacer temas de contabilidad. Pero en aquel momento, y de haber sabido preparar un poco más las cosas, porque de hecho aquí arriba debo de tener, sí, de hecho aquí lo estoy alcanzando a ver, mi primer libro que se llama Basic para niños, que fue con el primero que me acerqué al tema de las computadoras. Y es que fue en aquella época donde al tener alguien que a final de cuentas en casa, como el caso de mi papá, que siempre le gustó el tema de la tecnología, pues obviamente fue muy fácil el poder llegar a tener acceso a ese tipo de cuestiones. Sin embargo, ese fue el primer momento que yo creo que directamente hacia el tema tecnológico fue que me empecé a acercar, ¿no? Bueno, bien, Andrés, encantado de hablar contigo, un placer. Igualmente. Hay una pregunta que a la gente, o sea, hay un tema que a la gente le suele chocar mucho y que a los alumnos también cuando comienzan a aprender les resulta un poco raro, y es la diferencia entre copiar un disco y clonar un disco bit a bit. ¿Nos lo podría explicar así de forma sencilla para que lo podamos entender? Ok, vamos a tratar de unir, ¿no? Con lo que estábamos platicando. Si bien cuando yo empecé con el tema de las computadoras, yo quería ser músico, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué estoy sacando este tema. Yo quise ser músico y a final de cuentas estudié música en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música aquí en México. Hacía playbacks atrás de cantantes y músicos famosos en aquel momento. Y se me da la oportunidad de empezar a acercarnos al tema de la tecnología. Específicamente en el tema de Information Security Officer, fui el primer oficial de seguridad de la información de una empresa mexicana que era muy grande, que tenía la representación de CompuServe, MCI WorldCom y algunas otras. Y poco tiempo después me acerco al tema de ciberseguridad, que en aquel momento era seguridad de la información, particularmente desde el punto de vista de administrar firewalls, por ejemplo. Firewalls me tocó un Cisco Pix, Checkpoint versión 1, o sea, ni siquiera IDS, IDPs, ¿no? Estamos hablando de aquella época cuando empezaba todo esto. Poco tiempo después tuve la fortuna de trabajar para el Servicio Secreto de Estados Unidos, donde aprendí el tema de cómputo forense. Y cuando aprendo el tema de cómputo forense, empiezo a entender estos temas, precisamente de cómo podemos llegar a mantener una cadena de custodia, ¿no? Y es precisamente esto que me estás preguntando, o sea, ¿cómo mantienes la integridad de la información contenida en un disco? Y yo creo que es parte de este tema. La forma más sencilla de poder llegar a explicarlo es con un teléfono celular. ¿Por qué? Si yo tengo un teléfono celular y ese teléfono celular se lo quito a un presunto responsable de algún delito, ¿no? A un delincuente, un posible delincuente, el problema que yo tengo es de que cómo puedo llegar a mantener la información íntegra, que no haya cambios. Si nos ponemos a pensar realmente, nuestra computadora ahorita, a pesar de que no la estoy tocando, no estoy haciendo nada, físicamente interactuando con ella, sí está viendo cambios. Y puede llegar a haber cambios que son desde el simple hecho de que se ejecute el anti-malware y que ese anti-malware, dependiendo del tipo de anti-malware, tenemos anti-malwares que sí modifican los archivos cuando lo están revisando y tenemos otros que no lo tocan y simplemente lo que hacen es revisar contra ciertos patrones, ciertas firmas para ver si hay algo, ¿no? Inclusive ahorita que estamos en video, sus computadoras no están haciendo nada, pero a final de cuentas todo el mundo entendemos que hay
crones, que hay servicios, que hay diferentes cosas que están funcionando alrededor. Entonces, eso tiene que ver en cómo mantengo la integridad. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo tomo un archivo y lo copio a una unidad externa? Pues obviamente tengo que considerar un chorro de cosas. La primera, ¿qué tipo de sistema de archivos estoy? ¿Y a qué tipo de sistema de archivos voy a mandar la información? Porque simplemente, si estoy en NTFS, que está, y aquí me voy a ir un poquito técnico porque sé que les gusta. Si estoy en NTFS, ¿no? A final de cuentas, voy a tener un MFT, Master Fact Table, donde a final de cuentas tengo entradas de 1024, donde indican claramente dónde se encuentra la información, cuál es el nombre, inclusive algunas entradas de MTF van a tener parte de la cabecera del archivo. Y entonces, si lo voy a mandar a un USB que tiene un FAT32, que a final de cuentas tiene tablas de FAT, voy a perder mucha información, no solo en el sistema de archivos, sino inclusive dentro del archivo a lo mejor es lo mismo, y voy a poner así entre comillas porque va a depender mucho del archivo, pero entonces la fecha de creación, acceso y modificación del sistema de archivos en el nuevo sistema o a donde mandé la información va a cambiar. ¿Te imaginas entonces cuál podría llegar a ser el riesgo? El riesgo es de que tengas información, que tú lo estés posicionando en espacio-tiempo, que cuando lo mueves a esta otra ubicación, ya no es lo mismo, ya no es igual. Desde el punto de vista de sistema de archivos, ¿no? Del contenido puede llegar a ser el mismo, ¿no? Entonces, por eso, respondiendo específicamente a tu pregunta, hay peritos que luego llegan a hacer una pericial y es de, pásame los archivos, copy-paste, ya los manipulaste, ¿no? Entonces, existen mecanismos como el poder generar una imagen forense, que es una copia bit del contenido de un dispositivo de almacenamiento, que puede llegar a ser desde un teléfono celular hasta una computadora. ¿Y por qué voy a regresar al tema de los teléfonos celulares? Voy a regresar al teléfono celular para explicar que cuando tenemos discos duros de estado sólido, que en este caso no son discos duros de estado sólido, son dispositivos de estado sólido, ¿no? Porque un disco duro tendría que ser de platos. Tenemos diferentes cosas que pasan en el disco duro que no me permiten llegar a ser una copia exacta del medio de almacenamiento. Nunca voy a tener una copia exacta. ¿Y esto a qué se debe? Si estoy hablando específicamente de un teléfono celular, para yo tener acceso a toda la memoria del teléfono celular, dependiendo si es Android o iOS, voy a tener diferentes particiones y voy a traer la representación de lo que alcanzo a identificar desde el punto de vista de sistema de archivos en ese momento, porque tenemos cosas como el trim, que no sé si habían escuchado del trim, que el trim es como una defragmentación que se está haciendo cada rato dentro del dispositivo y que no es controlable, o sea, no nos permiten llegar a controlarlo. Y entonces, si yo genero una imagen forense de un teléfono celular o de un dispositivo de estado sólido y 5 minutos después vuelvo a generar la imagen forense, el hash no me va a coincidir. Y esto es precisamente por cómo funciona la tecnología. Entonces ahí tenemos mecanismos diferentes para poder llegar a mantener la integridad y confirmar que lo que originalmente tengo como evidencia es lo que estoy presentando, ¿no? Creo que me fui así muy grande shift, pero funcionó. Muy bien, gracias. Oh, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, primeramente saludándote Andrés de mi parte, mi nombre es Alex y para mí un honor poder compartir con todos y cada uno de la parte de aquí de la jaula, especialmente contigo. Y bueno, hemos visto el trabajo. Yo soy de otra parte de Latinoamérica, yo te hablo desde Ecuador, un gusto saludarte. Y bueno, es muy interesante el trabajo que veo que tú haces, especialmente desde el punto de vista de que tú has trabajado ya bastantes años en esta parte, ¿no? Tengo una pregunta. Bueno, vi que habías comenzado tu trabajo en la parte de informática forense más o menos en el año 2006, ¿sí? Ahora, más aún viendo que estamos en el mundo latinoamericano, que es mucho más complicado muchas cosas, o que recién estamos en pañales en el trabajo, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo a ti para entrar en este mundo de la ciberseguridad, de la informática forense, en un Latinoamérica que todavía está trabajando en esto mucho? Muchas gracias, Alex, por la pregunta. Y sí, me encanta ir a Ecuador. Cada vez que voy por allá me la paso bastante bien. Un gusto, Mira, es cuando vengas por acá te espero. con mucho gusto, sí. Mira, es una pregunta muy interesante porque si bien a final de cuentas mi empresa empezó en 2006,
yo empecé alrededor de 2000, 2001 en temas de ciberseguridad. Es en 2003 cuando entro al tema de informática forense, de cómputo forense, de investigaciones digitales, por lo que estuve haciendo con el servicio secreto. Y a mí me ofrecieron trabajar directamente para el servicio secreto. El tema es de que yo decidí que no. Ya había tenido una experiencia de haber trabajado en una empresa que tenía oficinas en Estados Unidos y que la verdad no era la forma que yo quería llegar a estar viviendo mi vida diaria, ¿no? O sea, no me lo imaginaba yo en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a suceder, empiezo a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y yo creo que una de las primeras decisiones que tomé fue alrededor de el tema de qué iba a hacer con este conocimiento que traía, ¿no? O sea, y ese es un punto muy interesante, porque en el año 2000, yo trabajaba para una empresa, esta empresa norteamericana, que ya hacía en el año 2000 servicios administrados de ciberseguridad. Administrábamos firewalls y IDS de empresas en toda América Latina. En el 2001, estábamos súper avanzados. Y eso a mí me ayudó como a abrir un poco la mente alrededor de la necesidad de ciberseguridad en América Latina desde una perspectiva de un mercado completamente virgen. O sea, el hecho de decir, aquí hay una gran oportunidad. Y es por eso que cuando empiezo en el tema de forense, y todo el mundo piensa que empecé con Mática y me fue muy bien y ya logré lo que he logrado hasta ahorita. No, de hecho, antes de Mática existieron dos empresas que no funcionaron, ¿no? No traían bien la estructura, no eran dedicadas específicamente a forense, era una mezcla entre consultoría, venta de producto, instalaciones, o sea, como que no estaba bien definido hasta que logré el poder llegar a hacerlo. Ahora, una vez que creó Mática, como el primer laboratorio de investigaciones digitales privado de toda América Latina, pues sí, traía muchas cosas que me beneficiaban desde la perspectiva de el contacto con diferentes agencias gubernamentales, en México, en Ecuador, por ejemplo, recuerdo que ayudamos a crear el comando central, donde no tenían nada. O sea, fue de llegar y es de, a ver, esta es la idea, este es el tipo de tecnología que necesitan, esta es la capacitación que necesitan para que empezaran a crear estas áreas, ¿no? Y entonces, inicialmente, nuestra entrada a América Latina, específicamente en la parte de forense, era más por fuerza pública que por un tema privado. Poco a poco empezamos a tener, digo, la gente nos empezaba a conocer, a tal grado de que, recuerdo, y ahorita que decías Ecuador, no me acuerdo exactamente si fue 2007 o 2008. Una de las anécdotas que normalmente cuento cuando me hacen la pregunta de cuál ha sido de los casos más retadores que he tenido. Un banco en Ecuador eh, había sido vulnerado. Nos llamaron y nos dijeron que la persona que nos había contactado era una persona que llevaba una semana trabajando en el banco y que había un servidor que administraba parte era como una casa de bolsa. El sistema que administraba toda la casa de bolsa y que tenía que estar arriba no estaba funcional, o sea, no podían llegarle. Estaba terminando de ver dónde estaba físicamente el server porque no sabía dónde estaba. La persona que había dejado el puesto no le había dicho físicamente en qué data center estaba. Y que necesitaba apoyo porque se habían dado cuenta que en el firewall se veían ciertas conexiones que pudieran ser maliciosas, ¿no? Entonces, en lo que nosotros nos estábamos preparando para poder llegar a ir, nos confirma que efectivamente el servidor estaba apagado, estaba encendido, reiniciado, pero que no había levantado completamente, parecía que ya estaba corrupto a cierta información. Cuando nosotros llegamos, y yo normalmente lo explico porque en aquella época teníamos que tener muchos tipos de cables, mucho tipo de infraestructura para poder llegar a hacer ese tipo de cuestiones. Recuerdo que en ese momento tuvimos que cargar con 80 kilos de sobrepeso en el avión, donde traíamos estaciones forenses, cables, discos duros para generar las imágenes forenses y demás. Y cuando llegamos, pues recuerdo que voy caminando hacia el data center y venía con uno de mis investigadores. Y lo veo de lejos, el servidor, me dicen, ¿es esa jaula? ¿No? Alcanzo a ver el servidor de lejos y digo, chin. Me volteo con este cuate y le digo, ¿compraste el cable? ¿El SCSI que te había pedido? Me dice, no, lo pedimos, pero todavía no ha llegado.
Traíamos 80 kilos de sobrepeso y no traíamos el cable para poder conectarnos a generar las imágenes forenses. Total, tuvimos que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelves? Pues directamente ahí está el servidor, pues ocupemos el servidor para hacer las imágenes forenses. Booteamos con un CD, logramos entonces, utilizando DSF-LDD o DD, generar las imágenes forenses. Y cuando nos entregan cuando me entregan los discos y empezamos a revisarlo, nos damos cuenta que de los 4 discos, la mitad estaban en RAID 0 y la otra mitad estaba en RAID 1. Pero no me refiero a que 2 y 2 estuvieran, sino que los discos, cada uno de ellos, la mitad estaba en RAID 0 y la mitad estaba en RAID 1. Alguien se había metido con las tablas de particiones y con el arreglo de discos. Nos tardamos 6 meses a partir de ese momento en recuperando la información de ese servidor en hexadecimal. Hay un libro de Brian Carrier, File System Forensic Analysis, donde viene la estructura de cada sistema de archivos. Nos permitió generar algunos batches para poder ir sacando la información. Nos dimos cuenta que días antes había una conexión por SSH. SSH estaba vulnerable. Habían logrado entrar. A los pocos segundos había querido llegar a instalar cosas, recompilar kernel y demás. Cuando hace ese tipo de acciones, corrompe completamente el sistema de arreglos. No se llevaron nada de información. Y era un bot de Corea del Norte. Entonces, ¿cómo logras el poder llegar hasta ese punto? Pues esa es la raíz y la esencia de quienes nos dedicamos al tema de investigación. Entonces, contestando tu pregunta, el tema es, en América Latina seguimos estando en un punto donde sabemos que necesitamos este tipo de tecnologías, pero muy pocos saben que necesitan este tipo de soluciones. Y cada vez estamos viendo cómo esto sigue incrementándose, no solo desde el punto de vista de ciberseguridad, sino de investigaciones digitales de algunas otras áreas, ¿no? Ok, pues mi pregunta va a lo siguiente. Luego, a veces cada día que uno se mete a Twitter y pues sigue a ciertas personas pues relevantes, ¿no? En todo esto del hacking, ciberseguridad, o ciertas cuentas que informan, ¿no? Sobre los incidentes que han sucedido, ¿no? Que están sucediendo. Y pues aquí en México ya se nos ha hecho ya casi costumbre ver que han subido cierto leak, que han vulnerado tal institución, etcétera. Pero, ¿qué consejos, qué tips, qué buenas prácticas recomiendas a las personas para tener buena ciberseguridad y protegerse de los ciberataques? Es una excelente pregunta, Debu, porque yo en algún momento era de esos. De los que veía en la Deep Web o veía en algún foro, y sabemos cuáles foros, y copiabas la información y querías llegar a ser un tema mediático alrededor de ello, ¿no? Pero traté de reflexionar en de qué sirve el hacerlo, ¿no? O sea, sabemos que a la gente le vale madre, ¿no? O sea, la gente común dice, pues sí, ¿no? O sea, tenemos ese gran problema en cuestión de cuál puede llegar a ser la respuesta, el impacto que esto puede llegar a tener. Segundo, ¿qué gana uno haciéndolo? Pues simplemente el que lo empiecen a seguir desde una perspectiva de, pues sí, sabe dónde ir a buscar, ¿no? Porque tampoco es la persona que lo está haciendo. Entonces, y aquí también, y lo abriría, para que platiquemos entre nosotros, ¿qué es lo que deberíamos de hacer este tipo de cuestiones? Porque yo creo que cuando estamos lanzando este tipo de mensajes, ¿no? El de, acaban de vulnerar a la empresa tal. A quien le está afectando es a la reputación de la empresa. Al gremio no le está diciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, estaría más padre que dijeran, oye, vulneraron esta empresa, la vulneraron así, todo el mundo cuídese para que no le pase esto mismo. Ahí es donde creo que tiene valor. Y luego vemos que los medios lo toman desde el punto de vista amarillista. De igual manera, ¿no? O sea, miren, vulneraron a no deberían de estar haciendo esto. Entonces, a mí todavía me queda mucha duda y aquí, esto es algo que es un poquito como una primicia. Como algunos de ustedes conocerán a Bob Diachenko, este investigador ucraniano que hace divulgaciones de información, que lo que hace es, específicamente lo hace de una forma diferente, donde se pone a buscar
encuentra estas bases de datos, estos sistemas que no tienen contraseña, primero logra darlo de baja, avisa a la organización y posterior a eso, dependiendo de cómo se hayan dado las acciones, divulga la información para que la gente se empiece a proteger. Esta última parte es la que creo que todavía tenemos que empezar a debatir sobre qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo como especialistas en ciberseguridad. A lo mejor es el tema de darle la vuelta, que a final de cuentas, ¿por qué no? Eso es ir a tratar de impulsar una consecuencia para las empresas que no están cuidando los datos, ¿no? Pero que a final de cuentas, hoy en día, al no tener tampoco una legislación, al no tener una forma sencilla de reportar, hoy en día, y ustedes bien lo saben, y muchos de los que nos van a estar escuchando y viendo lo saben, hoy en día tú reportas una vulnerabilidad y lo primero que recibes es una amenaza. Entonces, ¿dónde tenemos que ponernos y cómo tenemos que lograr que las organizaciones entiendan en qué momento es un tema de un reporte para lograr la protección entre todos y en qué momento es un tema realmente de una amenaza, ¿no? Real hacia la organización? Entonces, yo esto lo cerraría desde una perspectiva de que si algo yo aprendí de la pandemia fue el término de inmunidad de rebaño. Si cada quien se está protegiendo, si cada quien está haciendo su parte, logramos que toda la sociedad esté jalando hacia el mismo lado. Entonces, creo que por ahí es donde, inclusive, ¿no? Y en muchos de los casos de forma no oficial, muchas de las entidades, tanto financieras como algunas otras, me buscan a mí de, oye, me acaba de pasar esto, avísale a los demás, pero que nadie se entere. O sea, hagámoslo anónimo, ¿no? Y pues sí, porque no quieres llegar a afectar la reputación de la empresa, pero sí quieres llegar a que los demás tengan la información necesaria para que no les pase nada, ¿no? Ahora sí, querido. Mira, me gustó mucho esa parte de que sí, el tema va básicamente una cadena de unión. Y es correcto, ¿sabes? Que lo que más cuesta es al momento de aportar o colaborar, a veces hacerlo a la medida sin esperar. Pero realmente hacemos algo sin esperar algo a cambio. Es un poco difícil, ¿no? Yo creo. Pero yo creo que es cuestión de que a veces estamos contaminados con el día a día, tanta información que vemos y demás, y queremos ser los primeros en sacar algo y lo otro, pero nos damos cuenta que solo nunca lo vamos a hacer. Yo creo que es una cojudez innata del ser humano, ¿no? Pero quisiera, mira, abordarte, quiero unificar un par de ideas en una sola pregunta, ya vos te vas a dar cuenta. Mira, entiendo que parte del cómputo forense, más allá de lo que es la parte técnica, son skills, no son habilidades que uno tiene. Pero yo te pregunto, o sea, ¿vos crees que es necesario, son innatas, uno los adquiere, o de pronto algo te inspira, como por ejemplo, no sé, usando una analogía de informática forense con la forencia policial, con la investigación policial, con la medicina forense, qué sé yo? Para vos personalmente, ¿cómo fue que te diste cuenta? Ah, carajo, esto es lo mío, y al mismo tiempo quiero que actualmente me diga cuál crees que es el skills que te dicen, puta que soy un cabrón y soy bueno en lo que hago. Mira, es una pregunta complicada y lo voy a centrar específicamente ahorita en la parte de forense y ahorita lo abrimos un poco. Vale. Yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida quiso ser Sherlock Holmes. De chiquitos todos queríamos ser investigadores, en cualquier momento. El tema es de que no todo el mundo puede llegar a ser un investigador. Aquella persona que durante los fines de semana decide un día agarrar una patineta y decir, voy a hacer los mejores trucos de patineta. Y están ahí dándole y dándole y dándole y se caen 25 veces, pero le siguen. A lo mejor llegan al final ya, obviamente, armando y estando en la patineta bastante bien. Y al final dicen, dominé la patineta hasta el lugar donde quería, logré lo que yo quería, pero a lo mejor no me gusta la patineta, voy a hacer mejor esquí acuático, ¿no? ¿Por qué lo explico así? Porque no estoy hablando de que sea alguien que sea terco y obstinado en lograr el objetivo, sino que se ponga un objetivo, vayas allá, lo termine de cumplir y después diga, a lo mejor esto no era lo mío, ¿no? Es decir que ese tipo de mentalidad sí se requiere para hacer investigaciones digitales, ¿no? El otro es el gusto por las computadoras.
Y el gusto de las computadoras no desde el punto de vista de me gusta una computadora para hacer simulación de vuelo o simulación de trenes, ¿no? O sea, sí tiene que gustarle el core, ¿no? De por qué o cómo funcionan las cosas de adentro. Porque si empezamos a platicar acerca de forenses desde la perspectiva del registro de Windows o a lo mejor de las listas plist en el caso de Mac y demás, pues tiene que gustarte las entrañas de todo eso para entender cómo funciona. Y entonces ahí viene también la diferencia. Hay gente que es sumamente técnica y que se sabe todo, pero si no tienes la capacidad de poder llegar a explicar qué fue lo que pasó, generando un storytelling, generando una línea de tiempo, pues tampoco puedes llegar a ser tan buen examinador forense. Yo tengo examinadores forenses y hemos tenido examinadores forenses dentro de Mática que son buenísimos para investigar, pero no los ponga a hacer un reporte porque ya valió. Entonces, aquí viene también esa dualidad. En muchos de los países, como el caso de México, Colombia, entiendo que Ecuador, estamos ya en un sistema penal acusatorio, donde un especialista tiene que ir a dar su declaración de viva voz. Entonces, imagínate que yo llegara y es que hicimos una imagen forense que es una copia vis-a-vis del contenido del disco y al hacer la investigación encontré que en el MFT había una entrada de 1024 bytes donde podemos llegar a ver el archivo. O sea, no vende, güey, ¿no? O sea, el examinador forense tiene que tener la capacidad no solo de entender lo que hizo, sino poder llegar a explicarlo de una forma en que haga sentido para todos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo fue que yo me di cuenta? Yo tuve, como muchos de nosotros, y yo creo que a ustedes les pasó lo mismo, en mi último año de la preparatoria, antes de entrar a la universidad, donde te hacen el estudio de aptitudes, a mí me salió que yo podía ser bueno para todo. Y eso a mí me estresó más que ayudarme. O sea, yo sabía que no quería ser médico. Yo sabía que me encantan las artes y que el tema de la computación estaba ahí. Yo decidí estudiar sistemas, en este caso cibernética, porque yo pensaba hacer música por computadoras. Pero entonces viene todo este tema del Internet, me empiezo a conectar a Internet, empiezo a escuchar de los hackers, crackers, freakers y todo esto, y me empieza a apasionar. Cuando veo la oportunidad de entrar al tema de ciberseguridad, fui yo el que dije al director, yo quiero hacer eso de administrar firewalls y hacer políticas y demás, como veía que era algo nuevo, que había una oportunidad. Y cuando tengo la oportunidad de empezar en el tema de forense, mi primer tutor, el agente Ed Lugo, de los Estados Unidos, del Servicio Secreto de Estados Unidos. Me regaló este libro. Un libro que hablo muchísimo. El huevo del cuco, mal traducido al español, de Cuckoo's Egg, de Cliff Stoll. Y este libro fue el que a mí me cambió y me hizo decidir que quería llegar a ser un examinador forense. Como un astrónomo de los años 80 había logrado el poder llegar a hacer una investigación y seguir hasta donde estaba el atacante en otro país. Y eso me llevó hasta conocer a Cliff y que hoy en día es un gran amigo y que hablo con él de vez en cuando pues, para tener también ideas frescas, ¿no? De alguien que a final de cuentas pues, a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces fue por eso que yo decidí inicialmente dedicarme al tema de forense, la parte reactiva, ¿no? Que ha ido evolucionando, porque ahora no nada más estamos siendo forenses, sino estamos haciendo respuesta a incidentes, manejo de crisis, o sea, toda la parte reactiva. E inclusive, ahorita una de las cosas, y lo platicaba ahorita fuera del aire, el tema de cómo le explicas a un consejero de una de las empresas más grandes de América Latina, cómo el tema de ciberseguridad ya no es un tema operativo, sino es un tema estratégico. Y ahorita estoy en 6 comités de ciberseguridad de diferentes entidades financieras y manufactura, y entonces ya es el tema de, a ver, cómo agarramos todo lo que conocemos y lo levantamos o lo llevamos hacia el negocio, no hacia un tema técnico, ¿no? Bien, Andrés, a mí me gustaría preguntarte algo acerca de algo que ha impactado a pues todo el mundo, que es el ransomware, pero seguido un poquito de la persecución y las leyes, porque creo que a veces si no tenemos una ley como tal, por lo menos en Latinoamérica, pues seguimos teniendo como que esto de lado. En primera, ¿por qué pues las personas son muy atacadas y piensan que el cómputo forense los va a salvar, ¿no? Eso se me hace a mí como muy chistoso, o es como estudiar cómputo forense, pero después de que ya me cayó el ataque, suena como algo muy cómodo, pero obviamente no es el camino a seguir. Y la otra es la persecución fuera de Estados Unidos. Sé que ahí se está haciendo un esfuerzo inmejorable para que el FBI incluso ponga
a estos grupos de ransomware dentro de la lista de los most wanted y que se haga como un esfuerzo para capturarlos, pero en Latinoamérica, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se podría o qué mensaje le podrías dar a esas instituciones federales o gubernamentales para que refuercen su persecución? ¿Qué les faltaría? Es una excelente pregunta que puedo llegar a aventarme 2 horas platicando, ¿no? Creo que el primer problema que tenemos es pensar que el tema de legislar, es decir, el poder llegar a implementar una ley que te permita llegar a investigar y perseguir y condenar a aquellos que hacen actividades que según la ley, ¿no? Que son conductas atípicas, antijurídicas, o sea, la parte del derecho, de la clase de derecho que nunca pusimos atención, ¿no? Esa parte. Y el tema es de que las leyes deberían de ser una herramienta más, no la solución. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hoy en día estamos hablando que muchos países de América Latina están tratando de buscar el que haya una ley de ciberseguridad. A ver, tenemos que empezar a hablar particularmente de los diferentes términos. Si yo estoy hablando de ciberseguridad, es un tema preventivo. Por lo tanto, si hay una ley de ciberseguridad, tendría que ser más que una ley, una iniciativa que permita que todas las organizaciones entiendan que tienen que hacer cosas preventivas antes de que les suceda. Entonces, estamos hablando muy similar a lo que tiene Estados Unidos con niveles de madurez en temas de ciberseguridad, principalmente para las entidades financieras que deberían ser las primeras que tuvieran que cumplir. Y después para ciertos gremios que pudieran acercarse a estas metodologías para identificar su nivel de madurez y mejorar el tema de ciberseguridad. Es muy diferente a generar una ley de delitos informáticos. Que entonces ciberseguridad es la parte preventiva, delitos informáticos es la parte de persecución. Y entonces para poder llegar a generar esta de delitos informáticos, que algunos países sí la tienen, por ejemplo, en 1999 Chile fue el primer país que tuvo un código de delitos informáticos y que le facultaba a la Policía de Investigaciones, a la PDI, a realizar investigaciones que estuvieran dentro del marco penal, ¿no? O sea, al final de cuentas estamos hablando de que si es un delito tiene que ser penal. Oye, es que civil, mercantil, de lo familiar, es diferente, ¿no? O sea, las periciales informáticas se pueden llegar a utilizar en un proceso familiar, pero no es un delito, ¿no? Estamos hablando de que es una pericial para probar un hecho. Y luego tendríamos que tener un tercero, que sería la parte de seguridad nacional. Entonces, no podemos llegar a meterlo todo en el mismo. Tendríamos que separarlo para que entonces nos prevemos, nos protegemos, ¿no? O sea, el tema de perseguir y condenar. Y luego el tercero tendría que ser cómo nos protegemos como Estado, cada uno de los estados. Y aquí es donde viene la parte más difícil. Porque cada país considera el tema de ciberseguridad, el tema de investigaciones, el tema de delitos informáticos de una forma diferente. En China, vulnerar un servidor era pena de muerte. Bueno, es pena de muerte más bien. En Finlandia, si alguien vulnera un servidor, a quien meten preso al administrador de red por negligencia, porque lo contrataron para proteger el servidor. Y en Centroamérica, hasta hace algunos años, ya estamos avanzando, si tú agarrabas un mouse y le pegabas a alguien en la cabeza y se moría, era un homicidio cibernético, porque la computadora era utilizada como medio comisario del delito. Entonces, cuando lo empiezas a ver desde esas perspectivas, pues obviamente tenemos que generar un ente regulador a nivel internacional, porque tenemos una particularidad. Para todos nosotros, las evidencias digitales están al alcance de un clic. Para los abogados, están en diferentes jurisdicciones. Entonces, yo no puedo llegar a meterme en otro país para sacar evidencia. Oye, pero es que utilizo internet y me conecto de aquí porque quiero llegar a probar algo que está en mi correo electrónico y mi correo electrónico está en un servidor dentro de un proveedor en Estados Unidos. Bueno, en ese caso, como tú eres el que está pagando el servicio, sí puedes llegar a pedir esa información y te la van a entregar como suscriptor de ese servicio. Pero si yo tuviera que hacer una investigación contra de Pool y sé que Pool utiliza sus servidores en Australia, yo como fuerza pública no puedo llegar a decirle a Australia, échame los servidores de Pool, ¿no? Por eso es de que traemos ese gran problema y que lo entendemos y sabemos perfectamente que es así. Yo desde hace algunos años que trabajo con el Consejo de Europa, soy un consultor del Consejo de Europa en un proyecto que se llama Global Action on Cybercrime, donde yo me estoy especializando en el acceso transfronterizo de datos como prueba. ¿Cómo puedo llegar a que si Alex recupera o obtiene una evidencia manteniendo una cadena de custodia y todo lo que se requiere,
¿cómo me lo puede llegar a pasar a mí y yo puedo llegar a presentarlo en mi país que tenga la misma validez como si yo lo hubiera obtenido? Y entonces hay proyectos interesantísimos. Hay un proyecto que se llama Locard, que está financiado por la Unión Europea, que es generar imágenes forenses y que, obviamente, los hashes y los valores de integridad per se los subamos a una cadena de bloques que nos permita llegar a validarlo en todo el mundo. Entonces, digamos que estamos yendo para allá. El problema es de que nosotros técnicamente vamos rápido, pero los abogados no. La parte judicial no. Entonces, con todo esto, pues sí, si yo soy una organización que no tengo que cumplir una regulación, que no tengo algo de cumplimiento que hacer en temas de ciberseguridad, hasta que no pase no hago nada. En el momento en que me pasó, normalmente la primera reacción es invierto en ciberseguridad, invierto en cosas, pero muchas veces no entiendo en qué estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en lo que en ese momento alguien me dijo que tenía que hacer, pero no estoy involucrándolo dentro de mi estrategia del negocio o un diferenciador del negocio. Y finalmente está la parte de que muchas organizaciones simplemente ni siquiera denuncian. ¿Por qué? Y voy a hablar específicamente del caso de México. En México, lo que hay en el Código Penal Federal, en el artículo 211 del bis 1 al bis 7, a quien copia, destruye, modifica información conteniendo un sistema de información protegido por un sistema de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años, de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. Entonces, el problema que tenemos es, tienes que cumplir con toda esa tipificación. ¿Qué es un mecanismo de seguridad? Si pongo un Rottweiler enfrente de una computadora, ¿es un mecanismo de seguridad? Y algunos dirían que sí. Entonces, tenemos que ser mucho más claros, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es que los gringos van hechos la raya. A ver, espérame. Los gringos tienen los mismos problemas, pero tienen dos grandes ventajas. Uno, su sistema legal está basado en precedencia. Es un sistema inglés. Si no se acuerdan de esas clases de derecho, es si no hay una ley que diga exactamente qué hay que hacer, el juez junto con el jurado deliberan y dicen, oye, pues esto sí es malo, ¿no? Y es bien interesante por cómo se maneja, porque cuando hablamos del Código Penal, estamos hablando de todas aquellas conductas que afectan a toda la sociedad. Cuando es el Código Civil, es cuando es un problema entre dos entidades, ¿no? Entonces, por eso es de que el homicidio es penal, porque si ya mató a uno, puede matar a otros, ¿no? Por eso el tema de una vulneración de un sistema de seguridad, un sistema de información, perdón, protegido con un mecanismo de seguridad, por eso es penal, porque podría estar afectando a otros, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos que entender que hay mucho que hacer, hay mucho que entender, pero hay veces de que el tema de decir, si lanzo una legislación, si lanzo un código en delitos informáticos, ya solucioné el tema, es falso. Hay muchas otras cosas que hay que hacer. Andrés, yo soy una persona muy curiosa y por si no se nota, muy friki. Y yo tenía una pregunta que me encantaría hacerte, que es, ¿qué herramienta de tipo hardware y de tipo software es imprescindible dentro de tu maletín, o sea, dentro de tu equipo de trabajo? No es una, son muchísimas, ¿no? O sea, y de hecho, nosotros siempre que alguien nos habla para hacer un forense, siempre le hacemos la misma pregunta. Oye, para que sea más fácil para nosotros, ¿nos puedes llegar a decir a qué nos vamos a enfrentar? O sea, qué tipo de servidor, computadora, cuántos discos tiene, qué interfaces tienen los discos, si es un teléfono celular, si el teléfono celular está bloqueado, si está desbloqueado, qué tamaño tiene de disco duro, o sea, todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí nosotros tenemos kits armados, ¿no? O sea, la parte de móviles, pues obviamente tenemos, por lo menos necesitamos llevar 2 herramientas, ¿no? Entonces, con una podemos llegar a hacer, o con las dos podemos llegar a hacer adquisiciones, dependiendo del sistema de archivo. No es de que uno funcione para uno y otro funcione para otro, sino podemos llegar a hacer imágenes forenses con las 2 herramientas. Y luego traemos, obviamente, discos duros para almacenar. Algunos de los discos duros pueden llegar a tener, inclusive, código, ¿no? Entonces, para que si estamos transportando, ¿no?
Y ahí hay ciertos temas que también son interesantes que ahorita platicaré en el tema del transporte, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, cuando estamos yendo a hacer imágenes forenses, no es nada más llevarnos un duplicador, un protector contra escritura, sino también llevarnos discos para poder llegar a bootear, porque si no podemos llegar a quitar los discos duros, si no podemos llegar no traemos esa interfaz por alguna razón, se nos empieza a complicar. Entonces, hay herramientas específicas para Mac, herramientas específicas para PC. En el caso de los teléfonos, ha cambiado muchísimo porque originalmente teníamos una maletín que a lo mejor tenía cerca de 100 cables diferentes. Hoy en día ya nada más llevamos micro, USB-C, Lightning, ¿no? O sea, ya no hay tantas opciones de cables. Se ha mejorado. Y en el caso de los discos duros también. Obviamente, SCSI cada vez vemos menos. Vemos IDE, SATA, SAS, y bueno, todos los nuevos que ya son tabletas, que son los M2 y diferentes versiones, que obviamente en algunos de los casos sí los podemos llegar a quitar y poner dentro de los adaptadores y en otros casos no. Ahora, de este tema de los traslados, es un tema importantísimo, ¿no? Tenemos protocolos que inclusive cuando viajamos en avión, los discos duros donde vienen las imágenes forenses no pueden llegar a estar fuera de nuestra vista. Entonces, por ejemplo, los examinadores no pueden viajar en salida de emergencia. Porque donde traemos los discos, que normalmente es un maletín con combinación, lo tenemos que poner abajo, donde siempre lo estemos viendo. Precisamente para mantener cadenas de custodia y evitar que algo malo pueda llegar a suceder. Eso no exime que nos haya pasado cosas raras, ¿no? Y que hemos perdido evidencia y demás. Eso no me pasó a mí, le pasó a algunos alumnos de una fuerza pública que estaba en la selva, que generamos las imágenes forenses, venían con el maletín, y el maletín, para no dejarlo en el piso, que estaba como húmedo por ser selvático, se les ocurrió ponerlo en el cofre, en el capó de una como jipeta grandotota. Y pues, si ustedes no saben, el motor de esos camiones, de esas cosas, hacen un electroimán y nos borró todo. Entonces, hasta ese tipo de cuestiones son de las cosas que el examinador forense tiene que estar pensando hacia adelante, de cómo va a tener que estar resguardando la información y que no vaya a haber una afectación al respecto. Correcto, qué interesante. Yo creo que todos tenemos ese tipo de experiencias, ¿no? Tenemos ese tipo de cosas que nos han pasado dentro del ámbito profesional y que quedan como anécdotas, a veces que uno se sienta a conversar y a veces hasta uno se ríe con determinadas cosas. Es muy interesante lo que nos compartes, Andrés. Yo te tenía una pregunta un poco más relacionada con todos los NOBs, las personas nuevas que están tratando de ingresar a este mundo de la ciberseguridad. Bueno, creo que todos hemos pasado, primeramente cuando entramos a este mundo de ciberseguridad, de la forencia, de toda esta parte, primero que tenemos que ser bastante autodidactas, ¿no? O sea, buscar libros, buscar información, buscar fuentes, y a veces esta información resulta ser muy abrumadora. A veces tienes tanta información que no sabes ni por dónde empezar, o sea, no sabes qué hacer. En tu experiencia, ¿de qué manera tú recomendarías a una persona nueva o cómo empezar o cómo ir cogiendo temáticas para empezar en este gran mundo, tanto de la ciberseguridad como de la parte forense que van bastante relacionados? Mira, qué interesante, porque cuando yo empecé, y yo creo que algunos de ustedes empezaron, era lo contrario. O sea, no había suficiente información. Y entonces era como de tratar de buscar a alguien que estuviera hablando de lo mismo que tú para tratar de empezar oye, a ver, voy a hacer esa prueba y error, y lo que vas encontrando lo vas compartiendo dentro de esa comunidad para lograr el conocimiento, ¿no? Es muy interesante porque el tema de forense quizá... no es de los que menos información hay, pero sí hay menos información que otras, ¿no? Y luego, desde lo que comentas, Alex, también es muy interesante porque ahorita estamos bombardeados de información. Hay 25,000 fuentes, ¿no? Formales, no formales, inclusive en TikTok, que a veces dices, híjole, este cuate ni siquiera está hablando de ciberseguridad, ¿no? O sea, que también están aprovechando del tren del mame para poder llegar a subirse a todo esto. Yo creo que el problema radica en que no nos hemos dado cuenta y no hemos sido capaces de explicarle a la gente que está entrando al tema de ciberseguridad que ciberseguridad es como decir medicina. Así. Dentro de medicina tú puedes llegar a ser N número de especialidades. En el tema de ciberseguridad es exactamente igual.
Y en ese sentido yo les recomendaría que abran ahorita Google y buscan el Mind Map de ciberseguridad, creo que la última versión es la 2.2, donde están todas las diferentes áreas de especialización a las cuales te puedes llegar a dedicar. Y eso es una realidad, tampoco puedes llegar a ser un especialista en todo. Empieza a ver dentro de las áreas que aparecen al primer nivel del mapa mental, qué es lo que a ti te gusta. ¿Te gusta documentar? ¿Te gusta cosas más técnicas? ¿Te gusta más un tema de control? ¿Te gusta más un tema de cumplimiento? Entonces, ahí es el tema de para dónde tienes que ir. Lamentablemente, siempre estamos viendo que la mayor parte de las personas que salen de estudiar una carrera técnica, o sea, técnica o ingeniería, licenciatura en sistemas, estamos hablando en sistemas per se, somos muy adeptos a irnos primero al tema de hacking ético, pen testing, ¿no? O sea, así es el lado. Y está bien, porque te permite llegar a encontrar o ver un área de ciberseguridad, que es precisamente el hecho de estar probando la ciberseguridad. Hay gente que la verdad no se ha acercado y normalmente trata de ir a un tema más de políticas, ¿no? Más complicado. Yo creo que la mejor recomendación que yo siempre he dado es, sí, tienes que aprender por ti mismo, es la mejor forma, pero deja de estar viendo tantos videos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nos hemos hecho a que ciberseguridad, hablando de los videos, es, mira, dale clic aquí y dale clic acá y dile clic acá y esto es lo que va a suceder. Yo no he visto a alguien, bueno, sí hay, pero es difícil encontrarlo, que realmente te esté diciendo cuando estás ejecutando un Metasploit qué es lo que hay detrás. Entonces, eso es lo que tendría valor, el poder llegar a explicarlo. Yo particularmente, y mis alumnos normalmente de la parte de forense, porque sigo dando clases de forense a nivel maestría, me odian, porque yo me voy a hexadecimal del registro de Windows para convertir dentro del SAM, dentro del usuario, en el valor V, la última fecha de loguea del usuario, ¿no? Entonces, lo tienen que hacer. Y después me dicen, pero es que yo ya sé que hay una herramienta que automáticamente me parsea todo y me lo va a mostrar. Pues sí, pero si no entiendes qué hay detrás, ¿qué estás haciendo? ¿Estás realmente haciendo ciberseguridad, bueno, en este caso forense, o estás simplemente aprendiendo a utilizar una herramienta? Yo creo que ahí es donde ahorita traemos un gap importante en poder llegar a entender. A mí me ayudó muchísimo el estudiar para el CISSP, el CISP. ¿Por qué? Porque va más hacia la parte de la práctica y no específicamente hacia un producto o una tecnología, ¿no? Ok, muchas gracias, Totalmente, Andrés. Genial. totalmente de acuerdo. Bueno, querido André, la verdad que ha sido súper nutrido esto y yo sé que va a quedar con sabor a poco, en realidad nosotros y el público, porque tanta información que puede compartir con nosotros semejante crack, ¿no? Pero mira, dos cosas interesantes. Quisiera una pregunta un poquito más personal. Crimen Digital, tu podcast que le han dado, o sea, yo sé que han hecho una pausa de pronto, no tengo idea, pero de mucho aporte. Seguramente habrán las razones. Si nos podrías decir si te sentís cómodo, de pronto es una pausita para que uno quede como que, y se viene algo brutal, o That You Story. Y por otro lado, ¿sabes qué quisiera saber? Voy a saber lo que lanzó OpenAI recién, no voy a entrar en estos temas, pero de pronto en el forense, en el cómputo forense, ya sea en el análisis, recopilación de datos, podemos usar estos mini atletas GPT. ¿No crees que le ayuda un poco? Yo entiendo muy bien y comparto, y eso que mira que estoy, me lo he pensado bien esto, antes de decírtelo, porque conociendo tu historial y el tema que yo sé que hablas de inteligencia artificial, de la prevención, etcétera, pero sé que hay ahí, yo siento como que una espina, no sé, de pronto puedo equivocarme, pero yo te pregunto, ¿qué pensás de esto? Con esta evolución que viene, mira lo que está sacando, todo el mundo lo que quiere hacer, digamos, era, usaban las API, apificaban, vendían servicios y demás, ahora OpenAI lo clavó, lo clausuró con eso y ahora le va a dar la oportunidad para que creen su propio bot, o sea, esto se está descontrolando, ¿no? Pero más allá de eso, ¿vos lo utilizarías? ¿Lo utilizás? ¿Cómo lo ves que se viene más adelante este tema? ¿Te sentís cómodo con eso? ¿Qué pensás de eso? Y lo que te acabo de mencionar anteriormente sobre tu podcast. 14 años de Crimen Digital, 160 14 episodios.
ya estaba yo cansado, güey. ¿No? O sea, estaba muy padre y la verdad me divertí mucho, ¿no? El problema yo creo que radicó particularmente en el tema de el tiempo que me quitaba, por un lado, y algo que ha estado sucediendo mucho en redes sociales y en el medio, que es que la gente pues, ya no te agradece, o sea, lo da por hecho, ¿no? Que lo estás haciendo y que ahí está, ¿no? Entonces, yo estuve haciendo algunas pruebas con algunas personas, donde inclusive en el mismo podcast y las redes sociales era de, oigan, sus comentarios, qué quieren escuchar, ¿no? O sea, qué temas les interesan. Y al ver que no había un poco de respuesta, obviamente me di cuenta que estamos cambiando generacionalmente a que lo están dando por hecho, ¿no? Entonces, ahí fue como de, a ver, voy a replantearme lo que estoy haciendo. Y tiene que ver un poquito con lo que platicábamos hace rato. Yo he estado como en unas fases de replantear algunas cosas alrededor de qué valor está ayudando, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a dar más valor en ese sentido? Sin buscar nada a cambio, ¿no? O sea, tampoco estoy esperando que todo el mundo aplauda y diga, ¿no? Entonces, traigo ahí un par de proyectos que he estado platicando. Son proyectos que van a ser no una continuación de Crimen Digital, va a ser una nueva propuesta. Una propuesta para generar mucho más movimiento en el tema de ciberseguridad. Sin embargo, la finalización, el término de crimen digital también fue todo un tema. Nos tardamos casi 3 meses en volver a reconstruir muchos de los podcasts que nos habían dado de baja porque tenían música licenciada. Entonces, tuvimos que quitarle la música, volverlo a subir. O sea, logré que el primer productor que tuvimos encontrara las grabaciones originales para volverlas a editar y poder llegar a subirlos, ¿no? La verdad es que también todo esto ha llevado a que algunos proyectos sí están muy jalados de los pelos, ¿no? Pero va a haber algo, ¿no? Y es parte de lo que estoy tratando de resolver. Ahora, de tu segunda pregunta, yo creo que, a ver, el tema de inteligencia artificial siempre ha andado alrededor del tema de ciberseguridad. Y lo sabemos perfectamente porque algunas de las herramientas, digo, como hay algunas que dicen que tienen inteligencia artificial y realmente es nada más reconocimiento de patrones, no es inteligencia artificial, hay algunas que ya empiezan a utilizar inteligencia artificial. Cuando lo vemos desde el punto de vista específicamente de forense, de hecho por ahí yo lo comenté en un evento y hasta ya me citaron en otros papers y demás, y de hecho ahorita lo acabo de encontrar, donde dije, las investigaciones digitales nunca podrán ser completamente automatizadas, ya que necesita personas, porque una buena investigación requiere de pensar. Entonces, creo que nos permite llegar o sea, yo pensaría que no necesitamos inteligencia artificial, necesitamos los mismos mecanismos que hoy en día tenemos para poder llegar a clasificar la información y que sea más fácil que nosotros accedamos a partir del pensamiento que tenemos para encontrar la evidencia. Ahora, a mí me preocupa las tecnologías disruptivas en temas de ciberseguridad. Y yo creo que ese es el siguiente tema que habría que estar viendo. Y desde esa perspectiva, estamos hablando de cosas que ya conocemos y ya estamos trabajando con ellas y hemos estado hablando de ellas ya de forma constante, como puede llegar a ser la inteligencia artificial, el tema de blockchain, el tema de IoT, ¿no? Como tecnologías disruptivas que pueden llegar a afectar. Pero creo que no estamos hablando suficiente de la realidad virtual y realidad aumentada. No estamos hablando suficiente de computación cuántica ni tampoco de edge computing. O sea, son las tres que a mí me preocupan. ¿Por qué? Porque, como sabemos, se está desarrollando sin ciberseguridad y que cuando las empecemos a utilizar, pues va a haber ahí nuevos riesgos, ¿no? Pero por el otro lado, esos nuevos riesgos vienen acompañados de una adopción rápida. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ir a la misma velocidad si están adoptándolo más, ¿no? Y nos está pasando con el IoT. Ahorita no podemos llegar a regresarnos y decir, implementale ciberseguridad al IoT de hace 5 o 10 años, porque el mismo dispositivo no tiene esa capacidad de actualización ni de implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Y luego, si esto le empezamos a agregar el tema de que estamos utilizando datos sensibles con la parte de este tipo de tecnologías, se empieza a ser más crítico. Y luego, infraestructura crítica. Hoy infraestructura crítica ya tiene IoT, OT, o sea, entonces empieza a ser una bola de nieve que nadie está hablando. Entonces yo creo que lo que necesitamos es hacer una preparación, empezar a hablar de estos temas para que identifiquemos estos riesgos y podamos adelantarnos a yo le llamo una innovación sostenible.
¿no? O sea, que logremos estar innovando, pero que esa innovación ya traiga el Security by Design, ya traiga algunos modelos que nos permitan de que en este mundo digitalizado vayamos sabiendo cuáles son las consecuencias de todo ello. Pues bien, Andrés, sin duda ha sido un gusto tenerte por aquí. Ya lo saben, un experto en cómputo forense, en ciberseguridad. Aparte, sin duda, pues si no has visto alguna de sus conferencias, te recomiendo que las veas. Son muy inspiradoras y sobre todo, pues te van a llevar por el lado de White Hat y que no andes ahí haciendo la de cracker y que luego te metan a prisión. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.